Comenzamos el diálogo esta tarde con Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político. Veíamos en la editorial la importancia que tiene hoy la paz, y el Papa lo decía en Portugal, frente a la amenaza rusa de utilizar armas nucleares y la respuesta estadounidense que también las tiene, junto con China, Francia e Inglaterra. ¿Ustedes cómo ven la perspectiva en ese nivel? Embajador, bueno, está muy en boga además ahora el tema de las armas nucleares, su potencial, no solo por todo el tema de la guerra de Rusia, que es actualmente cuando el mundo se siente en ese riesgo nuevamente, como en la Guerra Fría, de que las armas nucleares puedan cambiar nuestro estilo de vida, pero además está muy en boga por la película de Oppenheimer, que yo siento que la película, más allá de solo explicar el porqué de la necesidad de las armas nucleares, todo el proceso que se necesitó para crearlas, nos deja una lección muy valiosa de que la creación de las armas nucleares ya fue un cambio para el mundo y ellas nunca se debieron usar como un arma contra otros seres humanos, sino ellas han debido siempre ser una medida para garantizar la paz de la destrucción mutua, alejarnos Que de en ella. ese caso y en esa época era el final de la Segunda Guerra Mundial y el proyecto Manhattan era más orientado a frenar a Hitler y al nazismo en Europa que como ahora la perspectiva bipolar en Rusia y Estados Unidos. Es así, bueno, como el mismo Oppenheimer dijo, el punto del arma nuclear es usarlo como un mecanismo de defensa contra la destrucción mutua. Es decir, si hay distintos países en el mundo con la capacidad de llegar al poder nuclear, la intención no es que las armas se usen contra ellos mismos, sino la intención es que el hecho de tener las armas garantice una especie de pacto en la que nos neguemos a usarlas. Es por eso que estamos ante un riesgo gigante con Rusia ahora de que ellos decidan usar estas armas nucleares, porque estaríamos ante un gran ataque a lo que es la humanidad y a lo que son los principios Sí, en democráticos. esa época de Oppenheimer también el propio Einstein lamentó muchísimo, porque ellos fueron los creadores teóricos y prácticos del arma nuclear, de que se utilizara contra una población civil como fue Hiroshima y Nagasaki, más de 200.000 muertos, con un calor inmenso, la radiación. Y en la película se ve precisamente que era una disuasión lo que querían frente a Hitler, que no llegó tampoco a tener el control nuclear. Es así, bueno, muy similar a lo que se vio años después en la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, fue lo que fue la carrera nuclear entre Estados Unidos, o bueno, el proyecto Manhattan, que junto a distintos científicos de todas partes del mundo, contra los alemanes en su propio proyecto, liderado por Heisenberg, de llegar a la bomba atómica. Ahora, en cuanto a la situación de Estados Unidos, tú mencionabas esa capacidad nuclear que tiene, pero también económica y política y militar, y en un mundo en permanente confrontación. ¿Cómo ves la política de Estados Unidos en este tiempo y en hoy, cuando hay tantos desafíos y hay una campaña electoral que se avecina? Bueno, actualmente Estados Unidos está en una situación muy particular. Venimos de una política internacional con Donald Trump de presidente, donde se veía errático, no ocultaba sus emociones, decía lo que le parecía sin pensar en las consecuencias. Lo vimos con sus políticas hacia México, lo vimos con sus políticas hacia China. Donald Trump fue un presidente sin ningún tipo de restricciones. Actualmente tenemos un presidente un poco más comedido, un poco más moderado, que es Joe Biden, que ante este escenario mundial de amenazas nucleares, este escenario de protestas sociales, de protestas por lo económico, Biden se ha involucrado mucho menos. De hecho, Donald Trump recientemente, si no me equivoco, fue esta semana, en una entrevista dijo, si yo vuelvo al poder como presidente de los Estados Unidos, ustedes ven que en 48 horas acabo la guerra con Ucrania. Y si yo Ahora, siguiera siendo presidente, nunca hubiese pasado. pero ya en pleno juicio de Trump, donde podría haber una sentencia condenatoria, dificulta la posibilidad de presentarse a las elecciones y ya tiene como una especie de carga muy negativa en el caso de enfrentar a John Biden, ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos tiene una particularidad en estos momentos, que es un país muy polarizado. No sería la primera vez si después de ser imputado Donald Trump es encarcelado, que un candidato en los Estados Unidos va a las elecciones desde las barras. Se vio anteriormente cuando Evie Debs y luego cuando Lyndon LaRouche se lanzaron a presidente. Estos fueron dos candidatos independientes, pero aún así uno de ellos llegó al 3% del voto nacional en las elecciones. Un candidato como Donald Trump, cuyo crecimiento se centra en su base, se centra en su capacidad de movilizar a la gente y sobre todo hoy en día gira en torno a ese mensaje radical, ese mensaje de polarización frente a la sociedad americana, capaz para una elección general la tiene muy complicado, pero pone en peligro el futuro del Partido Republicano, ya que ese movimiento que él tiene en sus bases, yo pienso, pudiese ser suficiente, aún tras las rejas, para darle la nominación republicana. En Estados Unidos hay un respeto a la división de los poderes
y además el sistema electoral es distinto al nuestro. Es una especie de segunda vuelta que hay con los delegados que no son votación directa. ¿Cómo se vería esa situación en este momento si analizáramos en unos meses que empieza la campaña? Bueno, hay un principio en la política que es que uno no tiene que tener la razón, pero uno tiene que convencer a las personas de que la tenemos. Y Donald Trump, con toda su narrativa de que en Estados Unidos hay una cacería de brujas en su contra, de que el sistema está corrupto en su contra, de que los poderes en Washington van a hacer todo lo posible para evitar que él sea el candidato o para evitar que él vuelva a ser presidente, él se está enfrentando a un panorama donde ese radicalismo lo pudiese impulsar, lo pudiese ayudar a llegar a la nominación republicana. Y bueno, vemos que sus oponentes en la primaria republicana no están teniendo un movimiento necesario para poder contrarrestar ese ímpetu que tiene actualmente. Vamos a ir a un corte comercial y más adelante con Andrés Ignacio Silva seguir conversando de otras elecciones, sobre todo las de Europa, las de España, que son tan importantes para nosotros. Ya regresamos.